Hoy, en Carballiño de Cerca, con el Centro Comercial Aberto, vamos a visitar Bo Peixe. Vengan con nosotros. Estamos con Elicia. Menuda apertura de este Bo Peixe, ¿no? Nos recibís con los brazos abiertos y nos encontramos como en casa. Sí, la verdad es que sí, es que es una tienda pequeñita y es para la gente que se sienta cómoda, que si no, para no estar como en casa ya están los supermercados. Aquí tenemos una atención personalizada, directa y sobre todo buen producto y buenos consejos. Buen producto, buenos consejos, después nosotros enseñamos a la gente cómo tratar nuestro congelado, porque el congelado también es difícil no es decir, llegas con el congelado a casa y lo dejas allí en la nevera o pasa mucho tiempo, no, tiene que pasar de aquí a un congelador, si no pierde calidad. Y todos esos detalles los podemos aprender aquí. ¿Desde cuándo lleva abiertas sus puertas Bo Peixe? Bo Peixe lleva, como Bo Peixe lleva 3 años. Lo que pasa es que antes era Fripesca y se le cambió el nombre. Desde 1975 lleva funcionando Frigoríficos Florindo y las tiendas, que por cierto ahora van a abrir otra tienda en Orense también como Bo Peixe. Anda, qué bien. Sí. Es decir, que la calidad carballiñesa viaja por muchos lugares. Yo creo que a la larga quieren hacer una cadena de tiendas por toda España y luego ya se verá si se abren fronteras. Ojalá que sí, poquito a poco, pero pisando fuerte, que es lo que lleva esta familia, esta compañía durante todos estos años. ¿Qué nos podemos encontrar aquí? Pues aquí te puedes encontrar desde el producto típico, lo que más destaca, que es la merluza que pescan nuestros jefes con barcos en Chile. Luego, pues de todo un poco, verduras, langostinos, cigalas, buey, precocinados, un poquito de carnes congeladas, un poco de todo. ¿Cuál es el producto estrella entonces? El producto estrella, la merluza. Lo que primero preguntas por la merluza, luego pues se vende de todo, por ejemplo ahora que fueron navidades, pues vieiras, langostinos, cigalas y ya te digo, muchos derivados de merluza, filetes, collares de merluza, colas, de todo un poco. Está claro que sí. Hablábamos de calidad y sobre todo de consejo, porque en el momento en que alguien viene a comprar aquí, siempre la pregunta es rigor, ¿qué queréis hacer con el producto que vais a llevar para casa, verdad? Porque a la hora de prepararlo, a la hora de cortarlo, pues tiene que tener unas características especiales. Evidentemente, no puedes llevar, pues cuando la gente lleva, pues ya le dices, ¿para qué te es? ¿Cómo lo vas a cocinar? ¿Cómo lo vas a hacer? Y luego ellos te dicen, ¿cómo lo puedo hacer también? Yo no sé qué voy a hacer de cena, no sé qué voy a hacer de comida, ¿qué puedo llevar? Entonces tú más o menos los vas orientando según la clase de comida que quieran hacer. Tenemos clientela todos los días, por lo que podemos ver.
Todos los días, unos más que otros, sobre todo en fiestas, pero bueno, la clientela es de toda la vida y todos los días. Por lo tanto, el trato es directo y casi de familia. Casi personalizado, sí. Lo que es más, mucha gente ya te dice, dame lo que llevo siempre, como cuando llegas a un bar y te dices lo de siempre, pues aquí igual. ¿Qué horarios tenemos para poder visitaros y comprar estos productos? Pues de lunes a viernes, de 9 a 1:30 y luego por la tarde de 4:30 a 8. El sábado no abrimos por la tarde y abrimos de 9 a 2. Muy bien, aquí mismo tenemos a dos personas que son las que se ocupan de llevar adelante toda esta tienda, ¿verdad? Sí, estamos mi compañera Carmen y yo, que llevamos ya muchos años ya. Y ojalá estemos muchos más. Estoy convencida de que sí, porque aparte del buen trabajo se ve y se palpa nada más entrar en este establecimiento. Formáis parte de la gran familia del Centro Comercial Aberto. Sí, desde el principio. A ver, si los comerciantes de Carballiño pues hacen campañas para que todo mejore, que mejor que apoyarlos, porque es para los comerciantes, no es para otra cosa. ¿Y qué destacarías de esa buena relación, de formar parte de esa gran familia? Pues a la hora a la gente que le gusta que le des premios, que le des un poquito de jabón por comprar aquí en Carballiño, es decir, pues que le agradezcas que compran aquí, no que se van a los grandes centros comerciales. Digamos que son esas campañas, ¿no?, para promocionar todo lo que tenemos aquí, que es mucho a pesar de la situación de crisis que estamos viviendo. Claro, si aquí tenemos todo, lo que pasa es que ¿qué pasa? Lo tenemos todo en tiendas pequeñitas y tienes que moverte y es otro trato. No es como te vas a un centro comercial, te pasas el día allí y al final el dinero se va fuera de Carballiño. Pues importante y sobre todo necesario comprar en el comercio local. Vamos a dejar que sigáis trabajando porque no para de entrar gente. La verdad es que aquí hay muchísima actividad y una vez más os agradecemos que nos abráis las puertas. Gracias a vosotras.